a esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del versículo 7 al 13. Dice así la palabra de Dios: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy a mi Padre y no me verán más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aunque tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y se los harás y le hará saber las cosas que habrán de venir. Padre de los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por este nuevo amanecer. Gracias por permitirnos un día más de vida. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: ¿quién te está guiando? Ocurre que el ser humano y muchos creyentes son guiados por la necesidad, por el trabajo, por los recursos, por el dinero que tiene, por las oportunidades. Pero pocos, muy pocos, son guiados por el Espíritu Santo. Jesús, antes de irse, reúne a los discípulos y les dice, antes de ser crucificado, Él les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo nos va a convenir? Me imagino yo que ellos le dijeron: ¿cómo nos va a convenir que tú te vayas? Tú eres el que resucita a los muertos, tú eres el que hace milagros, tú eres el que multiplica los panes y los peces, el que sana a los enfermos, el que para las tormentas y el que echa fuera demonios. Y Él les dice: si yo no me fuere, el Consolador, el Espíritu de mi Padre, que caminó conmigo, a través del cual yo hago todas estas maravillas, no vendría a ustedes. Pero si yo me fuere, yo se los enviaré en mi nombre, para que esté con ustedes. Hay muchas cosas que ustedes todavía no pueden sobrellevar, pero cuando Él venga, Él les va a guiar a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que escudriñará las cosas que mi Padre y yo hablamos, y se las hará saber a ustedes. Y después del libro de los Hechos, después en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando Cristo se ha ido, y llega el día del Pentecostés, y ellos están en el aposento alto, se derrama el Espíritu Santo por la promesa que fue dada por el Padre para ellos.
Y el Espíritu Santo les da lenguas de fuego, los bautiza con lenguas de fuego. Y comienza el ministerio del Espíritu Santo, que es el que todavía sigue en la tierra. Comienza a guiar a todos los apóstoles, a todos los discípulos, porque Cristo dijo en esta palabra que Él se iba a ir, pero que no nos dejaría huérfanos, que Él enviaría el que caminó con Él, el que estuvo con Él. Por eso el tema de hoy que el Espíritu trae es: ¿quién te está guiando? La educación que recibiste en la universidad o en el colegio, los recursos que tienes, el dinero, un compañero o un asesor, tu pareja, tus hijos o tu corazón, que es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién te está guiando? Para nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que tener claro algo. El Espíritu Santo nos conoce perfectamente, profundamente. El Espíritu de Dios. Y cuando las personas no son guiadas por Él, porque sencillamente no lo conocen. Pero mira qué tan poderoso es ser guiado por el Espíritu Santo. El primer punto que vamos a ver de esta palabra, que hay 5 puntos muy fundamentales y muy profundos que el Espíritu de Dios nos quiere revelar en esta madrugada. Y es, el primero, el Espíritu nos conoce. Cuando nosotros vamos al libro de Job y leemos en el capítulo 33, el versículo 4, cuando los amigos de Job lo están acusando, él dice: yo voy a hablar la verdad sinceramente. Y dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí podemos ver que es el Espíritu Santo el que nos hace a nosotros. La palabra espíritu, que es aliento, en griego significa pneuma, soplo. Por eso los espíritus malignos, cuando se hace una liberación, muchas veces salen con gritos, salen en aliento, salen en eructo, o salen gases, salen de varias maneras, pero sale con fuerza, porque es un aliento, es un soplo. Y el hombre, cuando Dios lo hizo, sopló aliento de vida, espíritu de vida sobre el hombre, que fue hecho de barro. El Espíritu Santo nos conoce a nosotros porque Él nos hizo y conoce cada célula de nosotros, cada parte de nuestro cuerpo. Por eso es que Él escudriña la mente y el corazón de nosotros. Incluso escudriña lo más profundo de Dios y nos lo revela a nosotros. El Espíritu Santo es tan poderoso que Él fue el que hizo a Jesús. Él fue el que caminó con Jesús. Entonces, el primer punto es que tú y yo tenemos que saber que el Espíritu Santo nos hizo. Por eso Él nos conoce de profundidad. Desde adentro nos conoce Él. Él no nos conoce desde afuera. Él nos conoce desde adentro. Él sabe lo que pensamos, sabe que nos conviene, sabe lo que tenemos en nuestro organismo. Y lo sabio en nosotros, los hijos de Dios, debería ser preguntarle a Él por dónde vamos a seguir, qué debemos comer, qué ropa nos vamos a colocar, qué camino vamos a coger, si debemos hacer un negocio o no. ¿Para qué? Para que Él nos guíe, para que Él nos dirija. Porque Él nos conoce desde adentro.
Y el segundo punto es que el Espíritu Santo solamente guía a los verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, porque recibieron a Cristo, porque se congregan 2 o 3 veces a la semana en una iglesia cristiana, porque se bautizaron de nuevo, porque leen las escrituras de vez en cuando, pero no tienen tiempo para doblar rodillas 2, 3 horas en la madrugada para ser dirigidos por Él, no son hijos de Dios, son simpatizantes de Dios. Y esta palabra, cuando yo he predicado, a mucha gente le molesta. Pero aquí la Escritura me dice que los que somos guiados, dirigidos por Él, son los únicos que son hijos de Dios. Porque tú no puedes decir que eres hijo de Dios si no eres guiado por su Santo Espíritu. Porque la Escritura es clara. Si Él fue el que guió a Jesús, y todas las maravillas que hizo el Señor, las hizo a través del Espíritu de Dios. En Mateo capítulo 12, cuando lo acusan y dicen que Él por Belcebú echa fuera a los demonios, Él dice que ninguna blasfemia va a ser perdonada contra el Espíritu. Nunca, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos reargulle, porque Él nos conoce. Él no es el que nos coloca a veces cargo de conciencia. Esto lo hicimos mal. Pero si tú lo ofendes a Él, tú blasfemas, hablas mal contra Él, ¿quién te va a reargüir? Tu alma se va a perder. Entonces Jesús dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es por el Espíritu de Dios que Él hacía todo ese tipo de manifestaciones. Es por el Espíritu de Dios que Él sanaba a las personas. Es por el Espíritu de Dios que Él multiplicaba los alimentos. Él era guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces aquí en Romanos 8:14 dice la Escritura que los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los otros son creación de Dios, son creyentes en Dios. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Santiago, dice que los demonios también creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. El tú creer en Dios no te hace hijo de Dios. El tú ser guiado por el Espíritu de Dios sí te hace hijo de Dios. Pero para tú ser guiado por Él necesitas estar tiempo en intimidad, en lo secreto con Él, para poder ser guiado, dirigido por el Espíritu de Dios. Entonces podrás decir que eres hijo de Dios. Porque en ese tiempo especial, tú con Él te revela tantas cosas que no me daría el tiempo para enumerártelas. Todo lo que Él le revela cuando uno está en lo secreto con Él. Es con el Espíritu de Dios, porque Cristo no está aquí. Cristo se conecta con nosotros a través del Espíritu Santo. El Padre se conecta con nosotros a través de su Santo Espíritu. Ellos están en su trono de gloria, esperando que nosotros venzamos, ganemos, libremos la batalla y terminemos la carrera como Cristo la terminó. Solo guía a los hijos de Dios, el Espíritu Santo. El tercer punto que esta palabra nos enseña es que el Espíritu testifica bien de los hijos de Dios. De los hijos, no de los creyentes ni de los simpatizantes, solamente de los hijos. Dice aquí la Escritura en Romanos 8, del 16 al 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. Y si hijos, ojo, si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí viene un punto, que hay una gloria para nosotros. Hay una gloria para los que caminamos y los que somos dirigidos por el Espíritu Santo. Hay una gloria. ¿Y cuál es la gloria? Que las puertas se nos van a abrir, que vamos a dar pasos firmes, que no nos vamos a equivocar, que vamos a ser siempre llevados y guiados, como dijo Jesús en el versículo 13, a toda verdad. Nunca vamos a fallar cuando somos guiados, cuando sabemos escuchar su voz, cuando le obedecemos al Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, vamos a tener victoria y vamos a caminar de gloria en gloria. Solamente para todos aquellos que el Espíritu mismo dé testimonio de que son verdaderos hijos de Dios. ¿Y por qué muchos no les da al Espíritu testimonio? Porque sencillamente no pasan tiempo con Él. Entonces el Espíritu no puede testificar de que realmente son hijos de Dios. No puede el Espíritu decirle al Padre, no, este sí es verdadero hijo. No, este cree en ti, Señor, este te quiere servir, pero le falta todavía, porque se está dejando llevar por sus emociones, por sus pasiones. Y eso le pasa a mucho pueblo, eso le pasa a mucho creyente, porque hay ocupaciones que nos desvían de la presencia del Espíritu, que nos desvían de lo que Dios tiene para nosotros, y por ende el Espíritu no puede testificar, porque Él no es mentiroso. Él es recto, correcto y camina siempre en la justicia y nos guía a nosotros a toda la verdad. Imagínense, Él le irá a decir al Padre toda la verdad de lo que nosotros realmente somos. Eso hace el Espíritu Santo. Necesitamos que Él testifique bien a nosotros, al Padre de nosotros. Que el Espíritu lo haga. Que nos guíe siempre a toda verdad. Vea, cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 4 y leemos el versículo 1, dice: entonces fue llevado Jesús, está hablando de Jesús, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y yo le digo a veces a las personas: vas a entrar en un ayuno tantos días, porque el Espíritu está diciendo, me está guiando, que te guíe a unos ayunos, los vas a hacer de esta manera. Te vas a encerrar, te vas a apartar y vas a hablar con Él. Y te van a venir estas dificultades. En el ayuno vas a padecer esto y esto. Ah, no, pero pastor, yo entonces no ayuno, porque si vas, y ven acá. El Espíritu Santo guió a Jesús al desierto, a que fuera tentado por el diablo. Entonces, en el ayuno, tú también vas a ser tentado, porque todo justo siempre es probado. A ver si está calificado para servirle al Señor. Tú y yo tenemos que saber que así como Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto a ser tentado, nosotros cuando entremos en un desierto también vamos a ser tentados. De la tentación depende que nosotros tengamos una calificación efectiva, positiva o negativa. Porque las tentaciones tienen que llegar a nosotros, porque las tentaciones son las que dicen si estamos preparados para realmente servirle al Señor o no. Las tentaciones son las que te dicen a ti y a mí y a Dios, sí, podemos ser discípulos de Jesucristo, leales, eficientes o no. Por eso es necesario que la tentación llegue. Por eso es necesario
que la prueba llegue. Y ellas siempre llegan cuando estamos pasando un desierto. ¿Por qué? Porque después que salimos del desierto, subimos de nivel. Es por eso que el Espíritu Santo siempre te va a guiar a ayunar cuando estás pasando un desierto. No para que eche fuera un demonio, no. Es para que seas calificado a un nivel mayor, pases un escalón mayor. Cuando eres dirigido, porque fue el Espíritu el que llevó a ayunar a Jesús. Hay mucha gente que hace ayunos para echar fuera un demonio, hace ayunos para que le llegue dinero. Ni te llega dinero con ayuno, ni los demonios salen con un ayuno. Porque si fuera cierto, el nombre de Jesús fuera más pequeño que un ayuno para conseguir plata o echar fuera demonios. No, eso es mentira. El ayuno lo que hace es que te edifica y hace morir tu carnalidad. Y le permite al Espíritu Santo que te llene de su poder. Cuando pasas el desierto, terminas el ayuno y entonces eres calificado y eres aprobado para un nuevo nivel. Aquí Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Pablo también fue guiado por el Espíritu a todas los recorridos en Asia. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos en el capítulo 16, versículo 6, dice la palabra que ellos atravesaban Frigia y la provincia de Galacia. Le fue prohibido, dice aquí la Biblia, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé eran dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Guiados. El apóstol más grande que tuvo la historia, que tiene más de 13 libros, fue dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Felipe, en el libro de los Hechos, cuando nosotros leemos del capítulo 8, en el versículo 26 al 39, podemos ver que es dirigido, sacado de una cueva, llevado a un camino, lo manda a bautizar un hombre y después lo desaparece y lo hace aparecer en otra ciudad. Eso pasó con Felipe. Pedro no podía hacer milagros cuando estaba con Jesús. Por eso Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando Él venga, Él los va a guiar a toda verdad y les va a decir qué cosas tienen que hacer. Cuando el Espíritu Santo llega al aposento alto y cae sobre todos, lo increíble es que a todos les llega el mismo poder. Pero los discípulos, algunos de los discípulos, porque no fueron ni los 11, ni los 12, porque ahí estaba Matías, que fue el que reemplazó a Judas, hicieron tantos milagros. Solamente los hicieron Juan, Pedro, Felipe, Esteban, porque le creyeron y sabían y tenían esa comunión con Dios, porque ellos oraban horas y horas y horas, y en ese momento el Espíritu se derramaba y comenzaba a hablarles. Pero tenemos un pueblo que no saca tiempo para estar con el Espíritu de Dios, no saca tiempo para hablar con Dios. Entonces no pueden ser guiados por Él. Por eso el tema de hoy: ¿quién te está guiando? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no acompaña a algunos creyentes? Vamos a ver este cuarto punto. Sencillamente, porque son creyentes hipócritas, porque son creyentes mentirosos y falsos. ¿Cómo así, pastor? Respete, no. Mira, Jesucristo dijo algo muy importante, muy sabio, muy revelador. En San Juan capítulo 14, del versículo 15 al 17. Él dijo: si me aman,
si me amáis, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Y entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Ahora, ¿cuántos anhelan caminar con el poder, la gloria, la manifestación del Espíritu de Dios? Y no lo hacen. Y son creyentes. Van a la iglesia 2-3 veces a la semana. Van a escuchar palabras, a escuchar doctrina. De vez en cuando leen la Biblia. Pero no aman a Jesús. Porque Jesús dijo que Él iba a enviarles el Consolador a los que le amaban. Y los que le amaban eran aquellos que guardaban y obedecían sus mandamientos. Ahora, si tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, ¿qué mandamientos de Jesús estás quebrantando? ¿Qué mandamientos de Jesús has quebrantado? Has roto ese nuevo pacto. ¿En qué área de tu vida has pisoteado la sangre de Cristo? Porque es que del amor a Jesús, el guardar sus mandamientos, el perdón, el ayuda, la misericordia, la fe, la oración, estar conectados a su palabra, a Él, de eso depende que el Espíritu Santo esté o no con nosotros. Porque Jesús dijo, si me ama, el que me ama, mis mandamientos guarda. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Entonces mi Padre y yo no moramos con Él. Y será condenado. ¿Qué mandamientos has roto en tu vida? Que el Señor no ha podido verte confiable para derramar en ti su Santo Espíritu, para que viva en ti, para que seas morada del Espíritu Santo. Y el quinto y último punto que vemos en esta palabra es que vamos a ver lo que impide que el Espíritu Santo more en nosotros. Jesús dijo en el versículo 12 del capítulo 16, del versículo 8 al 9 del capítulo 16 del libro de San Juan, Él dijo, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, ojo, de pecado, de justicia y de juicio. Y el último punto que esta palabra nos enseña es lo que impide al Espíritu vivir en nosotros o guiarnos a nosotros, el pecado. Jesús dijo que cuando el Espíritu viniera, nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea que todo aquel que dice ser cristiano, que dice ser hijo de Dios y que vive en pecado, no ha sido convencido por el Espíritu Santo. No ha sido convencido. Jesucristo fue muy claro aquí en esta palabra. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Punto. O sea que si tú y yo seguimos en los pecados, que sabemos que son pecados, mandamientos del Padre y de Jesús, que no los debemos hacer y los seguimos haciendo, es porque sencillamente no creemos en Jesús y el Espíritu Santo por ende no nos ha convencido de pecado. Es así de simple.
Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 8, y leemos del versículo 7 al 11, mira qué poderosa palabra hay aquí. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ay, Padre, tremenda esa palabra. No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, o sea que no hay pecado en nosotros, porque hemos sido convencidos, hemos sido vivificados en Jesús por su Santo Espíritu. Y dice: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y Jesucristo dijo, en el versículo 8 del capítulo 16, dijo que nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. O sea que caminamos en la justicia de Dios, no en nuestra propia justicia. Y termina el versículo 11 diciendo: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué te está guiando? ¿Tu carne? ¿Tus sensaciones almáticas? ¿Tu razonamiento? ¿Tu corazón, que es más engañoso que todas las cosas? ¿O te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios? Puedes leer al libro de Gálatas y desde el capítulo 5, versículo del 19 al 21, hay 17 manifestaciones de las obras de la carne que se manifiestan en muchos creyentes. Y es el impedimento para que el Espíritu de Dios more en esa persona. Porque es la carne la que guía. La carne es peor que el diablo. Porque la carne maneja la mente y el corazón. Nosotros no podemos ser guiados por nuestra carnalidad. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y acordarnos de su apellido, Santo. Porque Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quién te está guiando? Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Señor, te damos alabanza. Te damos adoración y te damos gloria. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Dios de los cielos. En esta hora, Señor, pido por todo oyente que está conectado a través de las ondas radiales, a través del internet, Señor, que está conectado, Señor, pero que está sufriendo ataques almáticos, porque ha sido de pronto guiado, Señor, por una oportunidad, por un amigo, por la pareja, por compañeros del trabajo o por algún pariente que cree en ti, Señor, pero que no ha sido guiado por tu Santo Espíritu. Padre, ten misericordia de nosotros. Danos la gallardía, Señor, la fuerza, el valor. Y reprendo en esta hora todo espíritu de sueño y de pereza, que sea contrario al Espíritu Santo de Dios. Reprendo todo aquel espíritu, Señor, que roba el tiempo que es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, que tú derramas más de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, para ser guiados, para ser dirigidos, Señor, a toda verdad, como tú dijiste. El designado, el que está aquí en la tierra, a mostrarnos y a revelarnos
todos los caminos y todo aquello que ha sido dado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro que todo aquel que obedezca esta palabra será llenado de tu gloria, de tu presencia, de tu poder, de todos tus dones, Señor, los cuales vienen a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y que el Espíritu de Dios te guíe en todo lo que hagas. Dios te bendiga.